Y la primera parte es la promesa en sí, ¿no? Que Dios ha prometido algo en tu vida. De ahí, ¿qué fase sigue? Vamos a ponerlo como fases, ¿no? El creer la promesa. ¿Creen lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Se realmente lo creen? Porque ¿cuál es el problema de no recibir las promesas en nuestra vida? Yo te voy a decir una, que no creen. Que no creen que lo que Dios ha dicho es verdad. Que no crean que lo que Dios ha dicho es lo mejor para tu vida. Entonces uno hace su propia voluntad, pero la Biblia dice que hay una voluntad buena, agradable y perfecta. También existe otra voluntad que es la voluntad permisiva, que es aquella voluntad que Dios te dice, bueno, te voy a dejar elegir, pero acá tienes una voluntad buena, agradable y perfecta. La pregunta que te tengo en esta tarde es, ¿en qué voluntad estás viviendo hoy día? ¿En qué voluntad? Porque eso hace, hermanos, al no creer lo que Dios dice, que no podamos recibir las promesas de parte de Dios. Ahora, la tercera fase yo la llamo el proceso, porque el Señor te dice algo, pero hay un proceso y un tiempo, como en el caso de Abraham, ¿no? Dios le dijo, oye Abraham, vas a tener un hijo, yo te voy a dar un hijo. Ahora, ¿fue de la noche a la mañana? ¿Se le apareció de manera instantánea? No, hubo un proceso. Y muchas veces, hermano, nosotros vamos a vivir ese proceso. ¿Para qué? Y te lo voy a volver a repetir porque eso lo enseñé en un servicio de la semana pasada, dos servicios de la semana pasada, en segundo servicio, dije, porque Dios quiere formar carácter. Los procesos sirven para eso, para formar nuestro corazón. Y todos vamos a vivir eso. Bueno, la mayoría de nosotros vamos a pasar por ese proceso. Hay gente, hermanos, que está creyendo por sanidad para un pariente. Y me acuerdo la vez que fuimos a orar por este pequeño, que les he contado varias veces, y no es que sanó de inmediato, pero la sanidad llegó. Llegó a la semana y este niño estuvo completamente sano. Hay milagros que pueden ocurrir de manera instantánea, pero normalmente Dios es un Dios de proceso. ¿Por qué entonces, hermanos, cuando Dios libra a Israel de Egipto, ¿por qué no llegaron tan rápido? Si el Señor quería que disfruten de ello, porque quería saber dónde estaba su corazón, si realmente creían. Y tú miras a un pueblo de Israel que no creía, que decían ellos mismos, ay, ¿para qué he conocido a Dios? ¿No? Peor me va, porque es lo que ellos decían. ¿Para qué nos han sacado de Egipto? En Egipto teníamos por lo menos cositas por ahí. Podíamos ir a la disco, podíamos hacer lo otro, pero ahora con el Señor, ¿qué ha pasado? Todo me va peor. No, hermanos, en realidad te vas a dar cuenta que tienes los mismos problemas, pero la diferencia es que ahora tienes al Dios que te soluciona, que te ayuda a pasar a que puedas vencer todos estos gigantes que van a venir. O sea, no estás solo en este proceso. ¿Me dejo entender, amada iglesia? Ahora, la cuarta fase que yo la llamo la promesa cumplida. Son 4 fases que yo he visto desarrollándose cada vez que yo tomo una promesa de parte de Dios para hacerla cumplida. Ahora, quiero que entendamos algo. Dios ha prometido muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas. Y con respecto a la promesa, quiero darte algunas promesas que Dios ha prometido para nuestra vida. Y quiero que me acompañes a Hechos 16:31. Movamos Biblia, Hechos 16:31. Y de una de las promesas que nos da el Señor, y agárrenlo, a ver, padres, agarren esta promesa, hijos, agarren esta promesa. Y una de las promesas que está escrita acá es salvación para tu familia. Salvación para tu familia. Cuando yo conocí a Jesús a los 15 años, me predicaron, esta fue la primera cita que yo me acuerdo que me dieron. Que tú y tu casa se salvarán. Mira lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de ustedes todavía no tienen al hijo que ha conocido a Jesús, al papá que ha conocido a Jesús, a la mamá que ha conocido o a los primos? Cuando yo escuché esta promesa, yo dije, no. Mi papá tiene que conocer a Jesús, mi mamá tiene que conocer a Jesús, mi hermano tenía que conocer a Jesús. Porque un poco para ponerse en contexto, mi hermana era cristiana, y mi hermana se congregaba en una parroquia, pero yo no era cristiano. Pero yo sí me acuerdo que mi hermana oraba por mí. Y como un típico ateo que era en ese tiempo, un defensor del ateísmo, yo me burlaba también de mi hermana, muy parecido a la historia del pastor Jorge, ¿no? Solamente que a mí nunca me dijo mi hermana, no, que yo iba a predicar el evangelio, nada, solamente se dedicaba a orar. Y yo le decía a mi hermana que era una cucufata, que solamente iba a la iglesia para conseguir enamorado, lo clásico que decimos, ¿no? Que yo nunca iba a creer en Dios, esas eran pura guachafería, que cualquier persona que hablemos, a ver, hablemos un poquito de Dios, a ver quién sale ganando. Pero hermanos, cuando uno reta a Dios, Dios se te aparece.
¿ya? Y no se me apareció literalmente, pero sí tocó mi vida. Entonces yo le hice un reto a Dios. Yo no te digo que lo hagas, pero esa fue mi forma de, perdónenme hermanos, de convencerme, que yo no sabía orar, pero yo le dije, si tú existes, yo voy a creer solamente en ti si es que tú cambias a mi papá, a mi mamá, a nuestra familia, que cambies mi corazón. Solamente si tú haces eso, yo creeré en ti. ¿Para qué dije eso, hermanos? Porque, ¿cómo es? ¿No? Yo conocí a Jesús un 23 de enero del año 2023. O sea, me acuerdo mucho, es mi cumpleaños cristocéntrico. Tengo 22 años de cristiano, 22. O sea, les podría contar muchas experiencias. Pero cuando yo le dije, Señor, necesito que mi mamá te conozca. Mi mamá no era nada sencilla, ¿no? Tú la mirabas, mi mamá era una mujer sumamente religiosa, con muchas cargas en su vida, muchas cargas. Pero Dios tocó su corazón. Y es asombroso ver un cambio cuando tú tienes a una mamá. Les voy a contar qué pasó un día. Yo era cristiano, entonces yo no recibía a Jesús en una iglesia. Yo ni siquiera sabía que habían comunidades cristianas. Yo lo acepté a Jesús en mi casa, cuando alguien vino a predicarme de Jesús. Entonces, no es que lo acepté de inmediato, sino que lo hice por la noche, y la verdad sí lo necesitaba. Entonces yo recuerdo que ya iba a la iglesia cristiana y mi mamá me dijo, ¿dónde vas? Yo le dije, bueno, voy a la comunidad, ¿no? Y mi mamá me dijo, no vas a salir. Y me encerró, hermanos. Me puso llave a la casa. No vas a ir a ese lugar, porque acá nadie va a cambiarse de religión. Y mamá, no se trata de religión, se trata de Jesús. Yo trataba de hablarle, ¿no? Y mamá, no. Pero una mujer que estaba así, hermanos, cegada, igual que yo estuve cegado, Dios la tocó. Dios la tocó. Y luego mi mamá iba con nosotros a la iglesia. Luego mi papá, a los que, bueno, ni de ustedes lo conocen, quizá mi papá antes de conocer a Jesús, pero mi papá es muy leído, sabe mucho. Y a ver, tú tratas de hablar de un tema, mi papá es muy bien capacitado. Y yo le trataba, papá, ¿por qué no conoces a Jesús? Fuera, tonterías. No le gusta. Y mi papá, al siguiente mes, Dios lo toca y conoce a Jesús. Dios tocó su corazón. Entonces solamente faltaba mi hermano, y mi hermano fue al siguiente mes, también conoció a Jesús. O sea, ¿cuánto tiempo tomó para que mi familia conociera a Jesús? De enero a junio. Junio mi hermano entrega su vida a Jesús. Y toda nuestra familia se congregaba. Toda la familia seguía a un mismo Dios. Hermanos, y esta promesa yo la vi cumplida. Y a consecuencia de que mis padres conocen a Jesús, mis tíos, mis primos comienzan a preguntarnos, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué ya no van a esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y les comenzamos a predicar de Jesús. Hubo un cambio en el matrimonio de mis padres, que eso afectó al corazón de mis tíos, que también quisieron llegar a Jesús. Promesa, hermanos. Una promesa que la creí con todo mi corazón. Y ahora como padre me toca creer por mi hijo Ian y por mi hija Danaís. Porque no es por el hecho de que ellos hayan nacido con padres cristianos, no es que ellos sean cristianos. No. El seguir a Jesús es una decisión. Y yo espero que un día mi hijo me diga, papá, he visto tu buen comportamiento, he visto que amas a mamá con todo tu corazón, he visto que te equivocas, pero pides perdón. Yo quiero seguir ese mismo Dios que tú has seguido cuando tuviste 15 años. Y lo tendrás que recibir. Y mi hija de igual forma, decidir por Jesús. Entonces esa es la parte que como padre me toca trabajar. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú ya tienes esa promesa cumplida o todavía no? Porque es una promesa que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿fue fácil? No saben, hermanos, cómo pasé ese proceso. Orando por papá cada noche, todos los días. No había día en que no doblara mis rodillas para pedirle que Dios tocara el corazón de mi padre, para pedirle que Dios tocara el corazón de mi madre, para pedirle que Dios tocara el corazón de mi hermano. Todos los días, tenía un horario, 10 de la noche a 12 de la noche. Me encerraba en mi sala, me arrodillaba, porque siempre tenía la costumbre de arrodillarme, y ahí, llorando, decía, Señor, te pido por mi padre, todos los días. A veces perdía la noción del tiempo, y eran 1 de la mañana. A veces me quedaba dormido. En verdad, no sé si les ha pasado cuando han querido orar, me quedaba dormido, pero yo me acuerdo algo que escuché hace algunos años de antes, preferible que te quedes dormido en el intento que gente que nunca lo hace. Entonces yo me levantaba ya con el frío, me iba a mi cama a dormir y decía, Señor, gracias. Yo veo a mi padre levantando sus manos, veo a mi mamá levantando sus manos, yo veo eso.
Hermanos, y lo que vi por fe, lo vi después de manera física. Es una promesa de parte de Dios. Así que si tú no tienes un hijo que todavía no está viniendo acá, agárrate esa promesa, créela con todo tu corazón. Vas a pasar un proceso porque tienes que orar, tienes que tener un buen testimonio, pues, ¿no? Porque imagínate que no tengas buen testimonio. Entonces el problema no es Jesús, el problema es el comportamiento que tenemos como iglesia. Eso a veces aparta a otras personas, pero si tú te esfuerzas en dar un buen testimonio, muestras a Jesús. Amén. ¿Amén? ¿Están conmigo? Sí. Ya. Segunda promesa que te voy a dar. La segunda promesa es prosperidad. Mira, Filipenses 4:19 dice lo siguiente: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Prosperidad. Y la prosperidad no es dinero solamente, es el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Prosperidad. Hace poco estaba conversando con una persona que tiene muchísimo dinero, pero tiene una familia que está destruida. Y ahí es donde entra Jesús. Entra Jesús ahí para poder ayudarte, para poder mostrarte su salvación, para poder decirte que te ama y que puede restaurar ese corazón quebrantado que está en tu hogar. Y hermanos, y yo he visto la mano de Dios en muchas veces cuando nos ha faltado. Ustedes han pasado momentos, quiero hacerles una pregunta, en donde han tenido mucho, donde han dicho, oye, cómprate 2 pollos a la brasa, una pizza Metro Pizza, ¿no? Y han vivido momentos en donde no tenías solamente tenías un té filtrante para tomar. ¿Han vivido etapas así? Levántame la mano si han vivido, o yo soy la única persona que he vivido. A ver, los demás creo que han tenido siempre cuna de oro. Qué bueno, hermano. ¿Ya? Pero hermanos, a nosotros sí nos ha tocado pasar esos momentos. Sí pero escúchame, siempre con un corazón agradecido porque había. Y si por ahí algo pasaba o faltaba, Dios proveía. Yo les he contado que cuando estaba a punto de casarme, tuvimos una charla, como la tenemos con el pastor Jorge, ¿no? Pastor, tuvimos nuestra charla prematrimonial. Y siempre me acuerdo esto, ¿no? Que el pastor nos dice a todos, ¿no? El sueldo de soltero es distinto al de casado. Yo dije, amén. Gano 1,500, vamos a ganar el doble, 3,000, vamos a ganar más con mi esposa. Hermano, si me caso, me voy de luna de miel y me botan del trabajo. Me botan, en verdad. Y entonces yo me acordé de eso y todavía fue un mal día, porque recuerdo que esta persona era muy corrupta y nos pidió hacer cosas. Yo dije, no voy a hacerlo, y me pasaron mi carta. Bueno, ya no renovaba. No, me dijo, no tienes 2 opciones, ¿no? O te votamos o tú renuncias. Y yo dije, a mí nadie me vota, yo renuncio. Entonces yo renuncié ahí. Mal, ¿no? Por no asesorarme, bueno. Pero les voy a contar. Entonces yo recuerdo que llegué a mi casa y le dije, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Me acabo de casar y no tengo trabajo. Y el pastor me dice que el sueldo de soltero es es diferente al de soltero al de casado. Y la verdad sí es diferente, porque ahora no tengo, dije, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y estaba en el segundo piso mirando el partido de Perú no me acuerdo con quién, pero estábamos perdiendo. O sea, era mal día. Y mi esposa me toca el timbre y me dice, ya llegué. ¿Y ahora qué le digo, no? Bueno, le tuve que decir, le dije, no tengo trabajo, y le conté lo que había pasado. Y recuerdo que nos habían entregado el dinero de la liquidación, ¿no? Bueno, con esto vamos a subsistir mientras buscamos trabajo. Las deudas, porque teníamos deudas. El peor error que cometimos, casarnos con deudas. Nunca lo hagan. No llevé en ese tiempo paz financiera, por eso es que yo lo hice. Entonces teníamos para pagar. Dijimos, bueno, vamos a pagar con esto mientras tanto. La semana siguiente entran a la casa de mi mamá y se roban el televisor. Se roban. Entonces Dios me dijo, cómprale la tele a tu mamá. Pero yo entre mí, ¿pero dónde voy a comprar? Pues si solo tengo el dinero en la liquidación. Entonces, pero Dios me decía, cómprale la tele. Entonces yo le dije, mira, Señor, yo lo voy a comprar si tú le hablas a mi esposa. Porque mi esposa va a decirme de rotundo o no. Me acerqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué, Flor? Dios me ha dicho que le compre el televisor a mi mamá. Pero yo, hermanos, estaba preocupado porque decía, ¿con qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a sostener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar la deuda que ya viene? Pero, ¿cuál es la promesa? Que Dios provee. Dios provee. ¿Y saben qué pasó? Compramos la tele, no tenía dinero.
pero teníamos un Dios que provee. Y mi esposa recuerdo que me dijo, si Dios te ha dicho, solo si Dios te ha dicho, hazlo. Ya estaba, pues hermanos, imagínate, ya estaba con la soga del cuello. Señor, tú me tuviste que decir, ¿no? Porque si no, ¿cómo salgo de acá? A la semana siguiente, una mujer se acerca a nosotros. En realidad se acercó a mí, me llamó y me dijo, tengo algo para ti. Bueno, consejería, la clásica, ¿no? Y esto, hermanos, nunca más me ha vuelto a pasar esto, solo en esta ocasión. Y cuando voy, la mujer me entrega un sobre. Me dijo, Dios me ha dicho que te entregue. Entonces, cuando yo abro el sobre, había el doble dinero que yo había pagado por el televisor. El doble. Nunca, esta mujer no sabía, yo no la llegué a conocer completamente, pero Dios, escúchame, pero Dios cumplió su promesa de que nunca nos iba a faltar nada. Y cada vez que pasan situaciones, me acuerdo siempre de esta historia, ¿ya? Porque si Dios suplió aquella vez, Dios va a suplirnos siempre. Ahora, ¿crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees lo que dice su palabra? Porque si no, va a haber un problema, ¿ok? Pero Dios nos ha dejado esa segunda promesa. La tercera promesa que te quiero decir es descanso. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Repite conmigo, descanso. Por acá descanso. Muy bien. Y no me estoy refiriendo al descanso de dormir, ¿no? Porque mamás pueden decir, pastor, ¿más? Mi hija duerme todo el día, ¿no? Y no estoy hablando de dormir, sino hablo de descansar, de que tu alma esté tranquila, sabiendo de que Dios está obrando, está haciendo todo lo que tiene que hacer para poder cubrir toda necesidad en tu vida. ¿Por qué te cuento esto? Porque el índice de depresión en este país es terrible, terrible. Solamente el año pasado año pasado, 2022, no tengo la de 2023, pero el dato era que habían ido más o menos 5 millones de personas a tratarse su estado mental. Una de las citas más comunes era el tema de depresión y la ansiedad. Qué terrible dato, ¿no? 5 millones de personas. Ahora, pongámonos a pensar, ¿tú te preocupas durante la semana? Yo creo que sí, por situaciones que vienen. Pero el Señor promete descanso. ¿Y sabes para qué te pide descansar? Para que Él haga lo que tenga que hacer, abra las puertas que tiene que abrir. Y tú solamente obedece lo que Él te diga. Y cuando ocurra eso, amada iglesia, no sabes lo bien que se siente. Es como que has pasado el siguiente nivel. Estás calificado. Cuando viene otro problema, aprende a descansar. Aprende. Yo siempre muestro este ejemplo. Víctor, ayúdame. Es por ejemplo que, a ver, imagínate, tú vas a oración a Dios y le dices, Señor, tengo todos estos problemas, toditos estos. Miren, las llaves son todos los problemas. Entonces tú vas a orar a papá Dios. Víctor va a ser ahora la figura de Dios, de Padre. Y digo, Señor, te oro por esto, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, amén. Y te sientas en tu sillón y vuelves a pensar. Uy, se salió mi, ¿cómo se llama esto? Mi Torre Eiffel. Voy a dejarlo acá. Y te lo vuelves. Pero, ¿cuál es la forma correcta? Señor, te entrego esto. Yo te voy a obedecer en todo lo que tú digas. Pero yo sé que tú te vas a hacer cargo de ello. Lo creo. ¿Y sabes qué? Y te vas tranquilo. ¿Por qué? Porque has dejado todos los problemas en el Señor. Y el Señor que te promete descanso. Dice, vengan a mí todos aquellos que estén cansados, cargados o agobiados. Gracias. Un aplauso, Victorito, por favor. Y de paso despiertan. Y muchos de nosotros necesitamos descanso siempre. Porque hay problemas, hay dificultades, hay decisiones que hay que tomar. Ahora, otra promesa es la sanidad. 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, eso me encanta, cuya herida fuimos sanados. Ahora puede ver que en este lugar estén sentados personas que tienen alguna enfermedad. No lo sé, hay gente que los miércoles nos deja las peticiones de oración. Pero estos son nuestras promesas, hermano. Esto
Dios nos ha entregado como herencia. Esto te pertenece a ti y a mí. No por nosotros, sino fue algo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Porque le costó a alguien. Hubo un precio. Por eso yo no estoy de acuerdo que todo sea gratis. Yo sí no estoy de acuerdo, hermanos. Perdónenme. Pero si Jesús todo era gratis, a ti fue dado gratis. Pero hubo un precio. Y ese precio lo teníamos que pagar nosotros. Pero Él decidió cargarlo. Y tú te paras cada domingo hablando sobre el precio que Él pagó por nuestra vida. Así que nunca desprecies el tema del precio. Por eso cuando vayas a un hermano que es cristiano y que tenga algo, cómprale. No pidas rebaja. Si Dios te ha bendecido. No hay que ser tacaños. Ya, pero regresando. La sanidad es algo que nos pertenece. Es parte de nuestra herencia que Él nos ha dejado. Así que si alguien está enfermo, solo pida a los ancianos o cree esto, pide a tu hijo a alguien para que la sanidad venga a ti en el nombre de Jesús. Ay, pastor, pero todavía me sigue doliendo. ¿No te he dicho que a veces puede ser un proceso, a veces puede ser instantáneo? Pero si tú crees que has sido sano, eres sano en el nombre de Jesús. Completamente sano y sana. ¿Han vivido sanidades? Yo he visto muchas sanidades. Si un día me sentara acá y hablara de mis 22 años, un día que me caiga a mi cumpleaños voy a hablar sobre eso. Les voy a contar todas las experiencias que he tenido. ¿Cuántas veces hemos visto a gente parada, o sea, en cama y luego parada predicando? Gente que estaba en estado vegetal, gente que tenía tumores, gente que tenía cáncer. O sea, el cáncer de mi hermana no es el primero que yo he visto. El cáncer yo he visto 3 personas que han sanado de cáncer. El más cercano se ha sido de mi hermana. Cáncer completamente sanos. Unos han sido que ha desaparecido. Tumores que han desaparecido. Es parte de nuestra herencia. Pero ¿lo crees? Acá, hermanos, los domingos no estamos escuchando un tema. Estás escuchando la palabra de Dios, las promesas, y los pastores solamente te hacemos recordar lo que nos pertenece. ¿Por qué? Porque durante toda la semana puede ser que nos estemos desviando nuestra mente, nuestro corazón, y el domingo sirve para hacerte recordar lo bueno que es Dios, fuera de que le alabamos y le exaltamos. Amén. Entonces te puedo mencionar muchas promesas de parte de Dios, muchísimas, pero ya te he querido traer esas 4 porque quiero pasar a la siguiente parte, que es creer. Cuando Dios te da una promesa, tienes que creer. Mira lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 10:10. Porque hay gente que dice que cree, pero realmente creerás. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo se cree? ¿Qué pasa ahí? Ya, Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escúchame bien, otra vez, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La mente, hermanos, fue creado para pensar, pero el corazón fue hecho para creer. Ya ahí está la gran diferencia entre confesión positiva, que muchos dicen, eso es confesión positiva, que ni siquiera entienden qué es confesión positiva, que es otra cosa que creer lo que dice. Porque la confesión puede seguir hablada, pero si no lo crees, no hay fe. La fe viene porque crees en tu corazón. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿Y cómo viene ese oír? Ojo, la fe viene por el oír, coma, ahí hay una coma. Y el oír, ¿este oír de qué habla? Por la palabra de Dios. ¿Les puedo explicar un poquito sobre esto? Voy a hacer un poco de maestro, ¿ya? Existen dos traducciones para la palabra palabra en la Biblia, ¿ya? Una es logos y otra es rema. El logos es información. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Perú? Ok, ¿ya? Ahora, ¿cuántos han viajado a Machu Picchu? Levánteme la mano. Okay. Han viajado, ¿no? O sea, tú conoces, han visitado, sabes cómo es. Ok, la primera parte es logos, puede ser informativa. Pero puede ser que tú lo sepas y nunca hayas visitado el Perú completamente. Pero la otra palabra es rema, revelación. La revelación es un entendimiento. Ya es como que si cae una vela un velo de tus ojos y dices, ahora entiendo por qué hay que orar, ahora entiendo por qué hay que congregarse, ahora entiendo por qué hay que dar. Y hay una revelación. Y las revelaciones muchas veces las vives por experiencia. Entonces, cuando dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, esta palabra es un rema, no es un logos. Es una dirección exacta, una guía exacta de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué hay que buscar entonces? Los remas de Dios, constantemente, direcciones,
¿Qué es aquello que tú estás buscando? Señor, ¿es este trabajo o no es este trabajo? Entonces Dios no te va a hablar conocimiento. El conocimiento ya lo tienes acá. Él te va a decir, no es, porque esto escrito está, y te va a decir esto. Esto es o no, Señor. Esta enfermedad, soy joven. Yo te oro para que esto, escúchame, conoce la promesa de sanidad. Pero Dios le va a decir, ¿sabes qué escrito está? Que por mi llaga ha sido completamente sano. Entonces lo recibe, lo toma como vitamina y se le revela a su vida. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que buscar constantemente? La respuesta, el rema de Dios, la dirección exacta. Cuando voy a orar por los enfermos, a la gente que ha ido conmigo, yo normalmente lo que hago es caminar por los pasillos y estoy orando, Señor, ¿cuál es? O sea, yo puedo entrar a cualquiera, pero dame una dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde tengo que entrar? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es algo que hacía pastor, esto lo aprendí de pastor Kenneth Hagin. Pastor Kenneth Hagin, cuando iba a orar, le decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quieres que imponga las manos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dice que un día va a orar por su nieta y el Señor le dijo, no le pongas manos, ponle tu dedo en la boca. Y cuando le puso el dedo en la boca, la niñita comenzó. Dios estaba a su forma, buscando la forma de que obrara la sanidad. Entonces hay que escuchar el rema de Dios. Señor, ¿qué le digo a mi esposo? El Señor te dirá, trátalo bien. Prepárale este sándwich favorito de él. ¿Le gusta el chicharrón? Dale chicharrón. Y eso puede ser cercano a que él conozca. Hermanos, es que tú no sabes cómo el Señor opera. El Señor opera de maneras, para ti pueden ser ridículas, pero son extraordinarias y tan simples que nosotros nos vamos complicando nuestra vida. Pero quiero regresar a esta cita sobre la hora, para poder terminar de explicar. Él dice que con el corazón se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón. Con el corazón. Con el corazón. O sea, realmente tú tienes que llenarte de la palabra de Dios para que la fe baje a tu corazón y puedas creer. Y sobre eso camines. Boca y corazón nunca están alejados. Siempre van unidos. Por eso yo puedo mirar a la gente que está alabando a Dios, porque él está creyendo de que Dios está acá. Pues la Biblia dice que donde dos o más están reunidos, la presencia de Dios está. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces cuando la gente yo veo cantando, alabando, sabe que Dios está acá. Pero gente que no lo hace, hermanos, puede ser que no entienda o no crea o nunca se le ha predicado de que Dios está presente y Dios está obrando milagrosamente nuestras vidas. Uno habla lo que cree, eso tienes que entender. Hay gente que para hablando mal constantemente. ¿Tú quieres saber qué cree una persona? Háblale de algún tema. Mira cómo se expresa. Si te habla todo está fregado, todo está así, es lo que cree. Eso es y lo que cree le va a venir. Pero aquella persona que dice, Dios está haciendo algo, Dios está transformando el Perú, Dios, no importa cómo esté el gobierno, Dios es mi proveedor. Y Dios no va a dejar que me falte acá. Ni en mi casa no va a dejar que me falte alimentos, ni agua sobre ellos, no va a dejar que mis hijos se pierdan. Yo creo eso con todo mi corazón. Entonces, uno habla lo que cree. Yo te digo, ¿qué estás hablando hoy en día? ¿Qué hablas durante la semana? Por eso cuida aquellas cosas que estás viendo, porque son puertas que entran a tu corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada. ¿Han leído eso? De doble filo. ¿Y para qué sirven las espadas? ¿Dónde está mi espada? Pásame, Roberto. ¿Para qué sirven las espadas? ¿Para qué se utilizaban las espadas, hermanos? ¿Qué hacías con una espada? Claro, para atacar, ¿no? No para defender. Esta es nuestra espada de hombría, gracias. Pesa nomás, pero ya me he acostumbrado porque tengo la mía, ¿no? Hermanos, las espadas fueron hechas para atacar. Para atacar. Dice que es una espada de doble filo. ¿Por qué doble filo? Porque corta al entrar y corta al salir. La espada no se ha hecho para defender, pero saben que muchos cristianos hoy en día se están se están protegiendo con no, eso sirve para atacar. Cuando vengan malos pensamientos a tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Vino Satanás y lo tentó. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. Y le lanzó la palabra, la promesa. Ay, te han detectado un tumor. Piden tus pensamientos, te vas a morir, cancerígeno. No, entonces ¿qué sacas tú? Escrito está. Escrito está, por su llaga he sido completamente sano.
completa. Él envió su palabra y me sanó. Y te defiendes con la palabra de Dios. Cuando vengan pensamientos del enemigo, ¿qué tienes que hacer? La palabra escrita está. ¿Qué promesa vas a sacar de parte de Dios? Tu hijo está en drogas, malas juntas. ¿Qué tienes que sacar? ¿Qué tienes que hacer? Escrito está. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Qué promesa vas a hacer? Vas a tomar para atacar. ¿Qué promesa? ¿Saben cuál fue la diferencia entre David y Goliat? ¿Saben por qué el pueblo de Israel estaba paralizado? Porque Goliat hablaba muy bien. ¿Sabes por qué perdió? La batalla ya estaba designada cuando David habló. No cuando le tiró esta piedra con la onda, sino porque dijo: has provocado al Dios de Israel. Hoy día te cortaré la cabeza y Dios alimentará con tu cabeza, con tu cuerpo, a las aves de los cielos. Entonces, ¿quién habló mejor? El otro capaz habló lisuras, pero él habló lo que decía la palabra de Dios. Y por eso venció. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Con qué David iba a cortarle la cabeza si David solo tenía onda? Para hablar eso tenía que saber que lo iba a derrotar y que le iba a quitar la espada a Goliat para vencerlo. Yo te hago la pregunta: ¿qué palabra, qué promesa estás hablando hoy día para arrancarle la cabeza al diablo? ¿Qué promesa? ¿Qué te está faltando? ¿Saben cuál es el problema? Que a veces todo queremos hacerlo nosotros. Pero ¿para qué? Dios iba a pedir que hagas algo, que le creas y actúes, pero Dios se va a encargar de todo lo demás. De todo ya. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Entonces hay que creer. Hay que creer. A mí me encanta algo. Quiero que me pongas esta declaración, Luismi. Yo tengo muchas declaraciones en mi casa. Siempre las tengo. ¿Por qué? Porque a veces me olvido, pues, hermanos. Pasan circunstancias y a veces yo mismo comienzo a hacerlo de mi forma. Por eso digo, no solamente a mí me pasa, yo creo que a ti también. Y agarro declaraciones como estas, ¿no? Y a veces le digo a mi esposa que me diga, o nos recordamos mutuamente lo que nos está pasando. Nos desenfocamos. Y les digo: recuerda. Y siempre nos gusta hablar con personas, con nombres. Yo les he traído un día mi declaración, una grandaza que yo tengo, donde hablo muchas promesas de parte de Dios. Decláralo. La Biblia dice: Dios le enseñó eso a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te dicta una cita. Mas te guardo que te esfuerces y sea valiente. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Este mundo se pone cada vez más feo. Y no es que no estemos retrocediendo como cristianos. No, es nuestra oportunidad para hablar lo que dice la palabra de Dios. Él dice que Él va a proteger. No sé si ustedes cuántos sabrán. Hace 2 semanas entraron a una iglesia cristiana en Lakewood. ¿Saben esa noticia, no? Y vinieron con armas y comenzaron a disparar. ¿Sabían eso? A una iglesia. Nadie herido, hermanos, pues Dios cumplió su promesa que Él iba a cuidarnos, protegernos. Ningún congregante fue herido. Dios ha prometido que va a cuidarnos, que no va a permitir que muerte pase. ¿Tú crees eso? ¿Que Dios no va a permitir que muerte pase en tu familia ni en tus hijos? ¿Cuántos creen eso? O sea, vas a estar tranquilo aunque tus hijos salgan, y Dios va a protegerlos. Dios va a cuidarlos. Porque Hebreos dice que Él buscó por sobre todo nombre a alguien más alto, más poderoso que Él, no lo encontró, y juró, lo juró. Él lo juró. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando tengas, se hablan. No pueden hablarle, ¿no? Acá, Jonathan, le vamos a hablar. Jonathan, recuerda, eres muy amado por tu padre. Nunca te olvides eso. Especial y fuerte. Todo lo que haces prospera. ¿Sí o no, Jonathan? Todo lo que haces. Eres sano en el nombre de Jesús. Tus pecados han sido perdonados. La palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno.
imprímalo, píguelo y recuérdenlo todos los días, que son especiales, amados por Dios. Pero la pregunta es, no quiero que repitan algo, quiero que lo creas, porque esto dice Dios de nosotros. Amén. Y quiero terminar con la última parte, que es amén. La palabra amén la usamos constantemente. ¿Qué significa amén? Así sea, ¿o qué más? No estoy de acuerdo. Te voy a mostrar la mejor declaración de amén que encontré en la Biblia. La mejor. Y quiero que la comiences a entender de esta forma. Vámonos a Lucas 1:38. Porque yo creo que por esta declaración Dios usó a esta mujer para que le nazca a su hijo. Y miren lo que dice Lucas 1:38. Dice lo siguiente: entonces María dijo, después de que todas las promesas y todo lo que los ángeles le han contado, miren lo que respondió esta mujer. Miren su amén. Su amén es: María dijo, he aquí la sierva del Señor, que dice, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Cómo dice esta versión? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando tú dices un amén, dices, Señor, hágase, esa palabra, hágase conmigo conforme a lo que has dicho. Que se haga conmigo. Lo creo. No lo entiendo, porque yo no entendía. Dice que María guardaba esas cosas en su corazón, pero lo creía. Yo no sé cómo vaya a operar la sanidad. Solo sé que la enfermedad desaparece y se va, y se ha ido de mi cuerpo hace más de 2000 años. Solo sé que, aunque mi hijo ahorita esté tomando, haciendo otras cosas, solo sé que tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos, y Él va a servir. Él va a ser mi siguiente generación, que va a hacer que mis nietos que también te conozcan a ti. Entonces lo crees. No sabemos cómo ocurre, hermanos, no entendemos, pero lo creemos con todo el corazón. Y sobre eso solo nos queda esperar el proceso, y de ahí la respuesta cumplida para nosotros. Entonces, ahora cada vez que digas amén, piensa en esto: hágase, Señor, en mí conforme a lo que tú has dicho. Amén. Ya. Ahora entendamos de otra forma. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él, fuerte, en Él, así es. Todas las promesas son en Él sí, y en Él amén. Se van a hacer. No saben cuántas cosas el Señor ha prometido, pero todo parte de algo. Y déjame terminar con esa historia. Cuando yo apago el celular, cierro la Biblia, porque ya termino. Esta historia la escuché hace muchos años. Y es la historia de un hombre que era millonario, era coleccionista, tenía mucho dinero, pero era coleccionista. Le gustaba coleccionar todo lo que fuera arte, cuadros, piezas de arte, libros. Y él tenía una familia, tenía un hijo y tenía una esposa. Amaba mucho a su hijo y amaba mucho a su esposa. La casa de este señor era visitada por grandes famosos. Pero cuenta la historia que muere su esposa, él queda triste y decide cuidarlo a su hijo como su esposa lo cuidaba. Lo amaba mucho. Pero viene un tiempo de guerra en donde él no pudo asistir, él no pudo ir por su edad, pero tiene que ir su hijo. Entonces, cuando va su hijo a la guerra, él se hace amigo de uno de los soldados, hablan mucho, él le cuenta todas las cosas que su padre hace, todas las obras que él ha coleccionado, dónde vivía. Mucha amistad desarrollaron esos dos jóvenes. Pero en un enfrentamiento, una noche antes al enfrentamiento, este joven decide hacer una pintura de este soldado, este hijo de este hombre rico, y lo hace. Lo guardan como un recuerdo de todas las cosas que ellos han vivido. Al día siguiente, cuando tienen la pelea con el ejército, lamentablemente el hijo de este hombre rico muere. Llegan a darle la noticia al Señor, el Señor está destrozado.
muy destrozado. Semanas después o meses después, cuando termina la guerra, un joven se aparece a la puerta, toca la puerta, lo que sale este hombre rico, ya muy anciano, y le dice: ¿usted es el señor tal? Le dice: sí, efectivamente, déjeme presentarme, yo fui un compañero que estuvo en el batallón de su hijo, fuimos muy amigos, él me contó mucho de usted, sé que ama las colecciones, yo soy pintor, no soy un excelente pintor, pero una noche antes de que su hijo muriera, yo decidí pintar a su hijo, y quizá no se parezca mucho, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo, y se le entrega. Dice: quiero entregárselo como una forma de honrar la memoria de él, y se le entrega. Dice que el padre lo apreció, lo amó mucho, y años más tarde este hombre también muere. Pero él había decidido hacer una subasta de todas las cosas que él tenía, todas las colecciones más preciosas. Se lo entregó y encargó a un hombre para que hiciera esta subasta con unas condiciones. Entonces dice que las personas más importantes del mundo llegaron, porque iban pues a subastarse todas estas obras importantes. La gente estaba emocionada, vino la prensa y todo estaba de lujo para saber quiénes iban a llevar cada una de estas cosas preciadas. Entonces dice que lo primero que sacaron fue este cuadro del hijo. Me lo sacaron y dijo: bueno, vamos a subastar este cuadro. ¿Con cuánto queremos empezar? Empezamos con esto. ¿Quién da más? Y nadie en el público decía algo. Todos se quedaban como que viendo, diciendo: oye, pasen a lo bueno, ¿no? ¿Quién será este soldado desconocido? No nos interesa. Que pasen el siguiente, que pasen el siguiente. No. Tenemos que subastar por orden. Entonces, vamos a empezar con este. ¿Quién quiere dar más? Nadie hablaba nada. Nadie decía nada. Qué triste, ¿no? Hasta que de repente por detrás aparece un jardinero y le dice: yo lo conocí al señor, este señor que murió y ha entregado todos estos bienes. Yo quisiera dar algo, no es mucho, pero quisiera dar unos $20. ¿Podría? Entonces, ¿alguien más de $20? ¿Alguien más? No, que pasen al siguiente, bótenlo, ya sáquenlo. La gente comenzaba a quejarse. Entonces, vendido. Que entreguen por favor el cuadro, que entreguen esta imagen del hijo. Y cuando le entregan, este hombre se para acá y dice: bueno, señores, muchas gracias, terminó la subasta. Y está a punto de retirarse cuando la gente se comienza a quejar y dice: ¿qué está pasando? Esto es una estafa, ¿qué pasó con lo demás? Perdóneme, es que lo que pasa es que no les leí lo siguiente. Le voy a leer lo que este hombre dejó estipulado acá. Bueno, señores, cuando ustedes hagan la subasta, quiero que por favor empiecen con el cuadro de mi hijo. Y cuando lo subasten, la persona que se lleve el cuadro de mi hijo tendrá el honor de llevarse todo lo demás. Porque el que se lleva al hijo se lleva todo lo demás. Y es exactamente lo mismo con Jesús. Quien tiene al hijo tiene la vida. Lo tenemos todo con él, todo. Y es la primera promesa que el Señor nos dio. Me quiero cerrar esta serie de las promesas diciéndote que si tú no tienes a Jesús, te va a costar esta vida. Pero si tú tienes a Jesús, tienes salvación eterna. Escúchame, Jesús nos salvó de la muerte, nos salvó de la pobreza, nos salvó de toda enfermedad. Así que lo único que necesitamos es a Jesús. Quiero que te pongas de pie.